Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo estáis? Estamos hoy en la clase del jueves 28 de mayo. Perdón, la clase del viernes 29 de mayo. Y vamos a continuar con Nietzsche, ¿verdad? Estuvimos viendo el último día, estuvimos viendo la transmutación de los valores, que está relacionado con esa transmutación de los valores, con ese cambio que propone Nietzsche desde su filosofía negativa a su filosofía positiva, de esa crítica a esa propuesta, explica esto de la transmutación de los valores, pues bueno, eh, con el nacimiento del superhombre y vamos más adelante a centrarnos en el concepto del superhombre en Nietzsche, y para ello vamos a ver primero esta cuestión de las tres transformaciones del espíritu en Nietzsche, ¿no? Son las tres transformaciones del espíritu. Las tres transformaciones es una especie de metáfora que emplea Nietzsche para esa superación de la muerte de Dios, y una vez que para superar la muerte de Dios lo hacemos del, eh, a través del nihilismo, es decir, superar el nihilismo negativo y a través del nihilismo positivo, pues llegar a una nueva etapa en la que dejemos atrás todo lo anterior, toda la tradición de la cultura occidental que simplemente ha servido para negar lo más importante que tenemos, que es la vida, y crear nuevos valores, transmutación de valores, nuevos valores que nos sirvan para afirmar la vida, ¿no? De ahí el nombre del pensamiento de Nietzsche, que es el vitalismo, ¿no? El vitalismo de Nietzsche. Vamos a ver un poco, Nietzsche emplea esta metáfora. Tened en cuenta que los escritos de Nietzsche eh, tienen poco de académicos, tienen poco de sistemáticos, están poco sistematizados, en el sentido en el que la forma de escribir de Nietzsche es muy metafórica, muy lírica, ¿no? Muy literaria, sin que esto sea pues una especie de, sin que suponga una especie de ensayo racional, sistemático sobre alguna cuestión. Tened en cuenta que Nietzsche, esto, tenerlo en cuenta, lo que hace Nietzsche es que critica, como ya hemos visto, ¿no? Critica la razón como una herramienta que ha servido para crear conceptos que han negado la vida, ¿no? Entonces sus escritos no tienden hacia eso racional, sino que son escritos mucho más impulsivos, pasionales, metafóricos, ¿verdad? Que no tienen que ver con lo racional, pues un poco en coherencia con lo que ha venido defendiendo, ¿no? Y esto de las tres transformaciones pues va un poco en coherencia, ¿no? Con la forma, con lo que defiende Nietzsche y con la forma de escribir de Nietzsche, que es mucho más metafórica, ¿no? Y emplea esta metáfora para explicar la transformación del ser humano, desde cómo ha sido el ser humano durante toda la historia de la cultura occidental, a declarar la muerte de Dios, ese paso intermedio en el nihilismo para llegar a una nueva etapa, ¿no? Y para eso emplea esta metáfora de las tres transformaciones, donde lo explica a través de esas metáforas que serían el camello, el león y el niño, ¿no? Esa transformación del ser humano a lo largo de toda la historia de la cultura occidental hasta que eso sería el camello, una etapa intermedia que sería la del león, y luego la etapa final en la que surgiría el superhombre que, pues bueno, lo compararía con el niño, ¿no? Este texto, bueno, está escrito, Nietzsche desarrolla un poco esta idea de esa manera, como vimos en la Gaia Ciencia, en el pasaje de El Loco, ¿verdad? Donde elabora una serie de preguntas, etcétera.
Esto de las tres transformaciones aparece en su libro de Así habló Zaratustra. Ese libro que se llama Así habló Zaratustra, donde expone estas tres transformaciones del espíritu para anunciar, para tratar de explicar a través de esta metáfora la llegada del superhombre, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver estas tres transformaciones. Emplea tres metáforas que son el camello, el león y el niño, ¿vale? Os lo explico y ahora lo leemos. El camello sería algo así como la metáfora de coge un animal que está en el desierto, ¿no? Y tiene dos jorobas, ¿no? Que tiene que ir cargando continuamente esas dos jorobas que parece que le han impuesto, ¿no? Entonces el camello representaría esa pesada carga impuesta, que es lo que ha venido sucediendo a lo largo de toda la historia, porque se nos han impuesto una serie de valores, una serie de creencias, una serie de conceptos que tenemos que tomar como verdaderos y que son la representación de todo lo contrario a la vida, ¿no? Y esto sería esta especie de carga pesada que nos han impuesto, que llevamos siempre, que está relacionado luego con los valores que niegan la vida, con el sentimiento de culpa, ¿verdad? Todo eso que hemos estado viendo son cargas que son una carga que llevamos los seres humanos en nuestros hombros, en nuestra espalda, ¿no? Y eso representaría para Nietzsche el hombre débil, el hombre que pertenecería al rebaño y que se deja guiar, que se deja llevar por todo eso que se le ha impuesto, esa carga que se le ha impuesto, en nombre de fundamentalmente el concepto de Dios, ¿no? El concepto de Dios ha servido fundamentalmente para crear en el ser humano una especie de carga de culpabilidad en el que a través de la razón le ha dado otras realidades que han servido para al final negar lo verdaderamente importante que es esta vida, ¿no? Y entonces, pues eso, el camello representaría, ¿no? Haceos la imagen, el camello con las jorobas, ¿verdad? Representaría una especie de carga que ha tenido el ser humano a lo largo de toda la historia y es una carga de la que debería deshacerse, quitarse esas jorobas y debería deshacerse de esa carga que ha supuesto fundamentalmente el concepto de Dios, ¿no? Quitarse eso. Bueno, de momento, pues eso está el camello para explicar cómo ha sido el ser humano a lo largo de toda la historia con una carga que se le ha impuesto en nombre del concepto de Dios. Es una carga porque al fin y al cabo se le ha impuesto una serie de conceptos que han servido únicamente para negar la vida, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, utiliza Nietzsche el camello para explicar cómo sería el ser humano a lo largo de toda la historia, como un hombre débil, con la moral del esclavo, no la moral de los señores, ¿verdad? Y que sigue defendiendo a eso que le impone esa carga que es el concepto de Dios, ¿no? Entonces, en un primer lugar, estaría el camello, ¿no? Que vendría a ser lo que ha explicado Nietzsche durante la filosofía negativa, es decir, lo que critica Nietzsche. El camello sería lo que critica Nietzsche, lo apolíneo, lo que niega la vida, lo que a través de la razón crea conceptos para negar la vida, ¿no? Sería eso. Entonces llega un momento en el cual se afirma, ¿no? Se anuncia la muerte de Dios. La muerte de Dios, y entonces se inicia esa especie de etapa intermedia que sería la del nihilismo. Recordad que había dos fases, más, o sea, había dos niveles, ¿no? El nihilismo negativo y el nihilismo positivo. El nihilismo negativo que implica que el ser humano se queda en ese nihilismo negativo, el ser humano se queda en una etapa en la cual ya no tiene ningún faro que seguir, ¿verdad? No tiene absolutamente ninguna guía para
permitidme la redundancia, ¿no? Para guiar sus vidas, ¿no? Y entonces, ese sería un poco el nihilismo negativo y hay que superarlo. Y hay que superarlo a través del nihilismo positivo en esa etapa intermedia para llegar luego ya al final, que sería el superhombre, ¿no? Ten en cuenta que el camello sería lo que critica Nietzsche, el ser humano bajo el yugo del concepto de Dios, la etapa intermedia, que sería la del nihilismo, que es superar esa muerte de Dios a través del nihilismo positivo, que lo representa a través del león, y por último ya sería la llegada del superhombre, y el superhombre lo representa a través del niño, ¿no? Entonces, utiliza el concepto del león como la imagen para explicar la superación de ese nihilismo negativo, ¿no? Explica un poco Nietzsche en el libro Así habló Zaratustra, ¿no? Como esa imagen de un león que está solo en medio del desierto, ¿no? Y está solo en el medio del desierto y tiene que valerse ya por sí mismo y por nadie más. Ya no tiene esa carga y entonces es un poco el león que lucha contra esa situación de soledad que se queda, con la que se queda una vez que se deshace de toda la tradición anterior, de todos aquellos valores que han negado la vida, de todos aquellos conceptos que se han creado al margen de la auténtica realidad que es esta vida, etcétera, ¿no? Y entonces lo representa como un león que lucha por superar, ¿no? Una especie de león fiero, ¿no? Que lucha por superar esa situación de desamparo en la cual quedaría el ser humano una vez que se acepta la muerte de Dios, de desamparo porque ha sido la guía que nos ha conducido durante toda nuestra historia y de repente ya no lo tenemos. Entonces tiene que luchar por superar esa situación, ¿no? Entonces el león representaría, ¿no? Un león fiero, ¿no? Que lucha por superar esa situación en la cual se encuentra solo en mitad del desierto para afrontar una nueva situación en la que ya nadie le va a tener que decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Antes nos lo decía Dios, ya no está Dios, por lo tanto, ya nadie le va a decir eso. Entonces, es una situación de soledad. Y eso da vértigo, ¿no? Eso para Nietzsche, además Nietzsche lo admite, ¿no? Eso da vértigo, pero tiene que servir para crear algo nuevo que realmente nos ayude a afirmar la vida, nuevos valores que nos sirvan para afirmar la vida, ¿no? Entonces es esa especie de lucha por superar, ¿no? esa muerte de Dios. Y entonces el león ya no le debe temer a la muerte ni al dolor. Afirma su poder sobre los demás, es capaz de superar esas situaciones de dolor por él mismo. Nadie le va a ayudar. Nadie no tiene ningún otro mundo en el cual le sirva para paliar el dolor que genera el simple hecho de vivir, ¿no? Por lo tanto, es un poco tener en cuenta, ¿no? Que, pues bueno, lo del camello con lo de las jorobas, que es una carga, ¿no? Que lleva el ser humano, y el león que se desprende de esa carga luchando para superar esa situación de desamparo, ¿no? Tened en cuenta, pues bueno, que están bien escogidos, ¿no? Eh, estos elementos que le sirve a Nietzsche, el camello, el león y el niño, para emplearlo en forma de metáfora y explicar así ese paso para explicar la llegada del superhombre, ¿no? Y luego, por último, estaría el del niño, el concepto del niño, ¿no? El camello lleva una enorme carga, el león lucha para, una vez que se ha eliminado esa carga, para sobrevivir y para crear nuevos valores y para afrontar esa situación de desamparo una vez que Dios aceptamos la muerte de Dios. Y por último, una vez que ya se ha luchado por eso, llegaría la última etapa, la última transformación, que sería la del superhombre, que es, lo explica a través de esa metáfora que sería la de el niño, ¿no? El niño que es, el niño tened en cuenta que es eh, un niño
Un niño, la mentalidad de un niño es, fijaos, ¿no? Cómo emplea, por qué emplea esta metáfora, ¿no? La mentalidad de un niño y la forma de afrontar la vida de un niño, poned cualquiera que conozcáis, ¿no? Con 4, 5, 6, 7 años, 3 años, ¿no? Cualquier niño, pues, no tiene una explicación racional. No es necesario para Nietzsche, ¿no? Entonces nos está queriendo decir aquí, por ejemplo, ya a través de la metáfora del niño, que hay que dejar de un lado lo racional, hay que dejar de lado lo apolíneo, ¿no? Y un niño, tened en cuenta, ya os digo, cualquier niño que conozcáis, simplemente observadle, ¿no? Un niño es mucho más emocional, un niño es puramente emocional, pasional, instintivo, ¿no? Un niño tiene hambre y si tiene hambre y no puede comer, llora. No piensa que a lo mejor hay que esperar a comer, bla, 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 bla. Un niño tiene hambre y llora porque es puro instinto. Un niño representaría lo dionisíaco, ¿no? Un niño representaría lo dionisíaco. Un niño se representa como, se define, fijaos, estuvimos viendo aquí, ¿no? Que se debe cambiar el yo debo por el yo quiero, ¿no? El yo quiero, el yo debo es más racional, apolíneo, y el yo quiero es más instintivo, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, ¿no? Pues el niño representaría eso, el yo quiero frente al yo debo. Un niño quiere algo, un niño no piensa en lo que debe hacer, un niño quiere algo y lo hace, ¿no? Entonces estaría representado fundamentalmente ese concepto de eso que defiende Nietzsche de la llegada del superhombre, más por lo instintivo, más por lo pasional, más por lo dionisíaco, que por lo puramente racional. Y eso está representado fundamentalmente por lo que sería un niño, ¿no? Un niño tampoco tiene pasado. Bueno, tampoco tiene pasado. Tiene un pasado muy corto, ¿no? Entonces el niño es más futuro que pasado. Olvida, hay que dejar de lado, hay que olvidar todos esos valores que se han ido defendiendo, los dejamos ya de lado y ya simplemente se le abre, ya deja atrás todo el pasado y se le abre una nueva posibilidad, se le abre tiene toda la vida por delante, puede ser lo que quiera ser, ¿no? Eso sería el concepto del superhombre. El superhombre, una vez que se anuncia la muerte de Dios, pues vendría a ser como un niño con un futuro por delante enorme, puramente emocional, puramente dionisíaco, que sería que le serviría para crear valores que defiendan la vida, ¿no? Un, Se daría un amor por la vida, ya que esta es un juego que debe jugarse, ¿no? Es un concepto este del niño, el juego, etcétera, que emplea también Nietzsche, porque recordad que Nietzsche era, entendedme, ¿no? Un fan absoluto de la filosofía de Heráclito, de los presocráticos. Una vez que llega Sócrates, la cultura occidental se va hacia abajo, porque defiende Sócrates lo racional frente a lo instintivo. Heráclito eh, venía a decir algo así, también empleaba estos términos del juego, ¿no? Venía a decir algo así como que el tiempo y la vida es un niño que juega, ¿no? Algo así vendría a decir, ¿no? Haciendo referencia a todo ese cambio, a todo ese... Pues bueno, Nietzsche toma este concepto como este concepto del niño y del niño que juega la vida como aquello que serviría para defender, para amar la vida, ¿no? Como aquel bien supremo que tenemos todos, que es lo único seguro que tenemos, ¿no? Por lo tanto, este concepto del niño le sirve a Nietzsche para explicar un poco lo que sería el superhombre que sería más dionisíaco que apolíneo, ¿no? El camello, el león y el niño, las tres transformaciones. El camello, el ser humano viviendo bajo el concepto de Dios,
el león, una vez que se anuncia la muerte de Dios, tiene que rehacer y tiene que superar esa situación. Y el niño es, una vez superada esa situación del nihilismo que se da aquí con el león, ¿no? Y el niño, una vez que se supera esa situación, la llegada de lo puramente dionisíaco y afirmación de la vida, ¿no? Por encima de cualquier otra cuestión. Y esto lo vamos a ver el próximo día, profundizando en el concepto de Nietzsche de la voluntad de poder y el superhombre. ¿Vale? Así que, pues nada, chicos y chicas, como siempre, agradecer que estéis ahí y seguimos el próximo día con más clases de historia de la filosofía. Os mando un saludo muy todos. Adiós.